Bueno, jóvenes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos el tema de alimentación de combustible. Recordemos que alimentación de combustible va a ser desde que el combustible está en el tanque hasta donde está nuestro proceso del sistema de red de inyectores. Vamos a hablar sobre el proceso de cómo es trasladado el combustible, en qué presión, para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan verificar el sistema de combustible y algunos funcionamientos que vamos a tener. Vamos a indicar que vamos a tener un depósito de diésel o de gasolina, dependiendo de qué combustible estemos utilizando en nuestro vehículo. Y de esta manera, nuestro depósito pues va a estar colocado en la parte trasera, en la cual va a ser un tanque. Puede ser tanque de combustible ya sea plástico, puede ser que sea tanque de combustible de metal. Y de esa manera, pues lo que nos va a servir es almacenar nuestro combustible. Y de esa manera, pues debemos trasladar el combustible hacia nuestro sistema de inyección o incluso pues también el sistema carburado. Vamos a comenzar a explicar el tema carburado para que ustedes tengan presente cómo se maneja. Recordemos que el sistema carburado puede utilizar una bomba mecánica que va conectado a un eje, ya sea el eje levas o el eje cigüeñal, y de esa manera pues impulsa el combustible generando una presión, y ese combustible pues es trasladado por tuberías y de esa manera pues llega al caudal o al carburador donde tiene su depósito y ahí pues almacena el combustible y hay una válvula de retención. Al tener un nivel bloquea la válvula para que ya no ingrese combustible y es así como llega el combustible al sistema carburado. Ahora pues en el sistema inyectado vamos a tener presente de que tenemos un tanque, vamos a tener una bomba de combustible eléctrica, generalmente de 12 voltios, puede ser externa o puede ser sumergible o interna. Cuando hablamos externa es porque está fuera del tanque y cuando hablamos interna pues es porque está internamente en el tanque y es sumergible. La bomba siempre va a generar más presión de lo que necesita el sistema de inyección. Entonces, de esta manera, pues, una bomba de combustible puede generar 45, 60, hasta 70 psi de presión y trasladar esa presión por medio de tuberías hasta el red de inyectores. En el red de inyectores vamos a encontrar lo que es un regulador de presión y va a mantener en nuestro red 32 psi. Luego la computadora pues recibe información del sensor de cigüeñal, del sensor del eje de levas y de esta manera coordina en qué momento se debe generar el pulso para la activación de los inyectores. Recordemos que los inyectores trabajan por medio de voltios y pulsos. Los voltios los genera a la hora que nosotros generamos el switch, automáticamente pues pasa por medio de un relay, llega el voltaje al positivo del inyector y le faltaría el pulso. Este pulso pues lo verifica la computadora o la eco, dependiendo la entrada de aire, así va a ser la activación de los inyectores. Puede ser que el pulso sea más corto, puede ser más largo y de esa manera pues inyecte mayor combustible. Y de esa manera pues iniciamos con el proceso de sistema de combustible para que ustedes tengan presente que de esa manera pues nosotros vamos a tener el proceso de sistema de alimentación. También vamos a verificar algunos puntos de pruebas que podemos hacer. Podemos hacer la prueba de combustible para determinar si la bomba está generando buena presión. Podemos hacer la verificación del regulador de presión, si está funcionando. Y de esa manera, pues hay más pruebas que podemos hacer para que ustedes puedan comprender el sistema de alimentación, que es lo principal, pues el sistema de cómo funciona el sistema de alimentación. Entonces, de esa manera, pues vamos a especificar que podemos ver las compresiones o las presiones que se generan por medio de la bomba, pues a la hora de generar esa presión, podemos tomar la medición a la hora de salir, en la salida que va para el filtro. Ahí podemos colocar nuestro manómetro o incluso pues en el riel de inyectores podemos colocar nuestro manómetro para confirmar el proceso o el punto de ingreso
de presión de combustible. Y pues también tener presente que lo que es el sistema de combustible nos va a ayudar a poder identificar algún mal funcionamiento del vehículo. El sistema de alimentación de combustible vamos a tener presente que también pues la única protección que tenemos pues, va a ser el filtro. Hay filtros que son de plástico, filtros que son de aluminio y de esa manera pues podemos determinar en qué momento pues utilizarlo, ¿verdad? Bueno, les estoy compartiendo una imagen. Aquí ya tenemos un sistema electrónico, ya tenemos inyectores, ya tenemos el punto de verificación. Ustedes pueden observar que tenemos un tanque de combustible, hay una bomba, tenemos lo que son las líneas que alimentan el proceso de combustible, tenemos los inyectores en la cual pues maneja una presión para que nosotros tengamos presente que va a funcionar conforme a una presión de combustible. Para activar los inyectores pues tenemos un voltaje y tenemos un pulso. Y de la misma manera, pues podemos tener presente que hay componentes como sensores del eje de leva, sensores de cigüeñal que van a detectar y mandar la información a la computadora para determinar en qué momento pues, se debe hacer. Vamos a pasar a otra imagen para que ustedes puedan tener presente que en esta imagen también vamos a observar cómo es que funciona cada sensor y cada actuador. Esta imagen la vamos a tener presente. Hay muchas cosas que vienen configurando o muchas situaciones que vienen configurando el sistema eléctrico en la cual nosotros nos debemos actualizar. Vamos a tener presente que el diagrama de control de un sistema de inyección electrónica va a ser de esta manera. Tenemos lo que es input, que va a ser entrada, la X, que es la computadora, que sería la unidad de control electrónica. Tenemos output, que sería salida, y de esa manera, pues, aquí tenemos nuestra computadora. MAF, que va a ser el sensor de flujo de aire. CKP, que es el sensor de posición de cigüeñal. CTS, que es el ST o sensor de temperatura de motor. Tenemos lo que es el sensor de flujo de gases, tenemos el sensor de oxígeno, tenemos lo que es el sensor de la temperatura de aire de admisión, que es IAT, tenemos lo que es el MAP, sensor de presión absoluta, tenemos que es lo que es el TPS, sensor de la posición de la mariposa de aceleración, tenemos el BCS, que sería el sensor de velocidad del vehículo, y el KS, que sería el sensor de detonación. Todos estos sensores mandan la señal. Ahora estos sensores o estos actuadores reciben la señal, como el FP, que es la bomba de combustible, el solenoide de purga del canister o gases del tanque de combustible, la IAC o ICC, solenoide de paso de aire de marcha mínima, lo que es el solenoide inyector de combustible, la EGR, que es el solenoide de válvula de retroalimentación de gases de escape, y el módulo de encendido. Esos serían los actuadores. Entonces, de esa manera, pues, tenemos presente que todos esos sensores, todos esos actuadores nos van a ayudar a un sistema de inyección. Ahora bien, luego de saber cuáles son los que mandan la señal, vamos a verificar cuáles son los que reciben. Y vamos a poner en ejemplo, el sensor de flujo de aire o MAF prácticamente pues viene de las abreviaturas de la palabra de inglés. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar qué significa MAF, pues vamos a agregar que va a ser la escritura en inglés y luego las abreviaturas que nos va a dar como resultado el significado en español de sensor de flujo de aire. Entonces, el sensor MAF prácticamente pues vamos a tener presente la entrada de aire. Vamos a ubicar este sensor
por donde está el filtro de aire. Entonces el filtro de aire normalmente va a estar en un punto de plástico, un punto cuadrado de plástico, y a la par va a estar el sensor de flujo de aire, donde va a determinar la cantidad de aire que ingresa al cilindro. De la misma manera, podemos tener presente un sensor barométrico para verificar la altitud de la altura a nivel del mar. Entonces el sensor MAP más que todo, pues nos va a permitir saber cuál es la cantidad de aire que ingresa a nuestro múltiple de admisión. Entonces, como les mencionaba, pues MAP vamos a tenerlo de la palabra en inglés que es Mass Air Flow, que significa pues sensor de flujo de aire. Entonces, para que nosotros comprendamos de dónde surge las temperaturas MAP. CKP, de la misma manera, pues vamos a tener presente el CKP, pues va a ser del sensor de cigüeñal. Y de esa manera, pues también las temperaturas vienen de la palabra en inglés. En este caso, pues podemos decir que es Crankshaft Position Sensor, que sería sensor de posición de cigüeñal. Y cada letra o cada abreviatura, pues va tomando de la frase de inglés o las palabras en inglés. También tenemos el flujo de sensor de escape, tenemos también el sensor de oxígeno, tenemos IAR, en la cual pues va a detectar la temperatura del aire de admisión y ese pues va a estar en el manifold de admisión. Entonces estos sensores que mandan la información a la computadora van a permitir una inyección correctamente, van a permitir una inyección de acuerdo al aire que ha ingresado al manifold. De esa misma manera la computadora programa y verifica el proceso de la inyección. Y pues prácticamente pues viene de la palabra intake extempore, que sería lo que es el proceso de sensor de temperatura del aire de admisión. Entonces ahí detecta la cantidad de aire que ingresó al manifold, pero detecta precisamente la temperatura como ingresó al manifold de admisión. Entonces de esa manera pues también tenemos lo que es el sensor MAP. El sensor MAP nos va a ayudar a determinar en qué momento nosotros verificamos una presión y de esa manera el MAP verifica la presión absoluta en el colector de admisión. Pues también viene de la palabra de inglés y de esa manera pues vamos a interpretar que es un proceso donde lo que el sensor MAP nos va a permitir o nos va a indicar la presión absoluta y viene de Manifold Absolute Pressure. Entonces también son las abreviaturas de la palabra en inglés. Entonces todos esos sensores nosotros pues lo vamos a ver despacio, lo vamos a verificar funciones, incluso pues vamos a necesitar un multímetro para hacer algunas pruebas en cada sensor. Entonces, indico, pues debemos de tener presente este diagrama en la cual nos va a ayudar a nosotros a tener presente la inyección electrónica en el vehículo. Los actuadores pues, prácticamente ya son los que reciben la señal de la computadora para poder actuar y de esa manera pues tenemos nuestro sistema de inyección electrónica con sensores y actuadores.